Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren perfectamente. Bueno, vamos a continuar con la realización de las actividades del curso de formación en Excel Intermedio. Para hoy vamos a realizar la actividad número 5. Es una actividad que está centrada en la función buscar B. También manejamos la función si anidada. O sea, la vamos a ver acá en la tablita, en esta tablita que vamos a realizar. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que tienen que realizar es esta tabla completa, tal cual como está, ¿sí? Tal cual y como aparece en la actividad de aprendizaje. Recuerden realizar esta parte de abajo. Esto es bien importante que la tengan en cuenta. Y acá en los porcentajes, ojo, 20%, colocar el signo de porcentaje. Luego de que tengan hecho eso, van a crear una nueva hoja, ¿sí? Y van a realizar esta otra tablita. Recuerden que a la primera tabla, a la primera hoja, le cambian el nombre de hoja 1, ¿sí? Recuerden cómo, clic derecho, vamos a hacerlo acá, clic derecho, cambiar nombre, y le colocan el nombre orden de pedido o como aparezca en la guía. Listo. Van luego a realizar esta otra tablita en la hoja número 2. A la hoja número 2 le cambian igualmente el nombre, se lo cambian a inventario. Por favor, no olvidar cambiar este nombre a inventario. Esta tablita simplemente la van a realizar de esta forma, con sus respectivos códigos de producto. Es importante la digitación de estos códigos, que no se van a confundir. Los códigos tienen que quedar perfectamente digitados. Y estos son los productos y el valor unitario de cada producto. Si ustedes desean colocarle a esto el formato de contabilidad, pues simplemente seleccionan los datos, en este caso los de la columna C, y dan clic en este botoncito en el que tiene el signo pesos, en formato de número y contabilidad. Aquí nos queda con dos decimales. Para quitar los decimales, damos clic en este botón que aparece acá. Observen este que tenemos acá, que es disminuir decimales. Y vamos quitándolos. Listo. Cuando ya tenemos lista nuestra tabla, tanto la de inventario como la de orden de pedido, entonces procedemos a realizar la actividad completa. Cabe la pena aclarar que para realizar este bloque es necesario utilizar la función, utilizar la herramienta combinar y centrar. Para ello, digitan el texto, lo seleccionan, o sea, en este seleccionan desde la A1 hasta la H1 y dan clic en combinar y centrar. Listo, vamos entonces a realizar la primera formulita. Entonces, lo que necesitamos, ¿qué es? Necesitamos que acá en la casilla B3 nos aparezca el nombre del producto que está acá, bien sea trípode, bien sea stand portátil, counter estándar, rompetráfico, etcétera. ¿Cómo debe aparecer? Para que entiendan la función. Cuando yo digito el código del producto, automáticamente acá en la casilla B3 me va a generar el nombre del producto, es decir, la función buscar B que me permite, la función buscar B me permite que digitando un código o un identificador automáticamente me llame todos los datos asociados a ese código. Observen que asociados, por ejemplo, a PA2 encontramos portapendón araña 100 por 200 a un precio de 86.000 pesos. O sea, tenemos asociados estos dos datos. ¿Qué quiere decir? Que cuando digitemos código de producto, por efectos de la función buscar B, tanto en esta celda, en B3 como en C3, va a aparecer automáticamente la información. Esto lo que nos va a permitir es ahorrarnos tiempo, es decir, solamente tenemos una base de datos y digitamos un código y va a aparecer el nombre. Si por ejemplo tuviéramos una base de datos de usuarios, tuviéramos un ejemplo 100 usuarios y nosotros digitáramos, ya no sería el código del producto, sino el documento de identidad. Entonces digitaríamos el número del documento de identidad
y automáticamente nos aparecerían los datos asociados a ese número de documento de identidad, como por ejemplo los nombres y apellidos de la persona, la edad, la fecha de expedición de la cédula, el RH, etcétera, entre muchos otros datos más. Bueno, entonces lo primero que vamos a realizar es nuestra fórmula. En este caso yo voy a borrarla acá para realizarla toda de nuevo. Entonces, la función simplemente no la vamos a transcribir como tal. Vamos a realizarla de una manera guiada, una manera mucho más práctica para todos ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos posicionamos donde vamos a realizar la consulta, es decir, no acá en código de producto, porque usted no va a digitar el nombre del producto para llamar el código. Debe ser al contrario, usted digita el código del producto para llamar el producto y el valor unitario. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos primero es que al digitar el código, aquí nos aparezca el producto. Para eso, vamos a hacer de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a dar clic en el menú Fórmulas. ¿Listo? Después de que damos clic en el menú Fórmulas, damos clic en la opción Búsqueda y Referencia. En Búsqueda y Referencia seleccionamos la opción, ojo esta, Buscar B. Cuando damos clic en Buscar B, observen que se abre automáticamente esta ventanita. Esta ventanita lo que nos permite a nosotros es realizar nuestra fórmula de una manera mucho más fácil y guiada. Entonces, ¿el valor buscado cuál es? El valor buscado en este caso va a ser el código del producto, es decir, yo digito el código del producto y acá me debe aparecer, ¿sí? Acá en esta celda me debe aparecer el nombre del producto. Entonces, ¿dónde está el código del producto? O sea, el valor buscado está en la celda A3. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice matriz buscar en, vamos a buscar la matriz, es decir, la tabla donde está el texto, los números, los valores lógicos, para referenciar como tal. En este caso, básicamente es como si llamáramos a través del código esa basecita de datos. Esta matriz viene siendo nuestra base de datos, nuestra tablita. Entonces, para ello, observen que me posiciono en la casilla y luego doy clic en la hoja inventario. Por eso fui muy claro que le cambiaran el nombre a las hojas. ¿Listo? Clic en inventario y observen que él va apareciendo, él va de una vez generando los valores acá en la casilla correspondiente. Matriz buscar en inventario. En inventario, ¿qué necesitamos que busque? Que busque toda la tabla. Para seleccionar toda la tabla, no vamos a hacerlo como lo hacemos normalmente, es decir, seleccionando desde A1 hasta C16. No lo vamos a hacer así. Vamos a seleccionar los nombres de las columnas directamente, es decir, nos paramos en la columna A y observen ustedes que arrastramos. ¿Esto para qué se hace, muchachos? Esto se hace por una sencilla razón. Resulta que usted necesita colocar más adelante más productos. Aquí solamente tenemos 16 productos, pero supongamos que su empresa se extendió y usted necesita colocar 30 productos más. Entonces, si usted necesita colocar eso, le va a tocar que ponerse a cambiar la fórmula. Entonces, para evitarnos ese cambio, pues es mejor dejar la fórmula abierta, dejar el código abierto para que nos tome no solamente hasta la fila 16, sino hasta todo el total de filas de nuestra hoja de cálculo. ¿Listo? Ahí ya tenemos la matriz. Es importante, antes de seguir acá con la casilla de indicador de columnas, que tengamos en cuenta el número de la columna. Si bien ustedes saben que esta es la columna A, la columna B, la columna C, él acá nos pide que un número, o sea, el indicador de columnas nos pide un número. Yo no puedo colocar acá, voy a referenciar los datos que están en la columna B, porque si coloco B, él no lo va a entender y me va a quedar mal hecha la fórmula. Entonces,
Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser un poquito confuso al principio, pero ya después se van a adaptar, es a contar las columnas. Entonces, la A es la 1, la B es la 2, la C la 3, la D la 4, la E la 5, la F la 6 y así sucesivamente. Entonces, en este caso vamos a referenciar solamente la columna, o sea, el indicador de columnas en el 2. ¿Por qué? Porque necesitamos los datos de la columna B. Entonces colocamos 2. ¿Listo? Bueno, indicador de columna 2. Y en el ordenado vamos a colocar siempre 0. En este caso ya tenemos completamente lista nuestra función. Si ustedes se dan cuenta, no hemos realizado nada ni con la barra de fórmulas ni dentro de la celda. Simplemente todo lo hemos hecho en esta ventana emergente. Cuando ya terminamos y revisamos de que esto nos ha quedado bien, tal cual como aparece acá, si a ustedes les aparece acá por decir algo 9, ¿sí? Observen que ahí nos va a quedar ya un error, ¿listo? Y él le va a generar los errores acá, ¿listo? Entonces, damos clic en aceptar. Bueno, aquí nos queda un pseudoerror que es no aplica. Este pseudoerror, ¿por qué aparece? Porque sencillamente no hemos digitado el código. Vamos a digitar uno de los códigos del inventario. Por ejemplo, RU4. Y observen que automáticamente aparece el producto acá, al que corresponde. Si yo digito CU2, counter de lujo. Si yo digito, por ejemplo, BS1, aparece el producto. RU4, aparece el producto. Listo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el valor unitario. Entonces, repetimos la acción nuevamente. Lo único que nos va a cambiar en nuestra fórmula es esto. Damos clic en el menú de fórmulas, opción búsqueda y referencia. Damos clic en la función buscar B. Y nuevamente hacemos el procedimiento. Observen que el procedimiento es el mismo. Valor buscado a 3. Paso a la parte de abajo. Matriz buscar en inventario. Selecciono todos los campos. Indicador de columnas. Yo les dije que ya no era 2 sino 3. Y en el ordenado siempre lo vamos a dejar como 0. Y aceptar. Y observen que aquí ya aparece la referencia. Ahora vamos a ver algo bien interesante, que cuando nosotros cambiamos el código, automáticamente cambia el nombre del producto y cambia el valor del mismo. Vamos a digitar, por ejemplo, TB2. Y automáticamente cambia el nombre del producto. Vamos a digitar otro, por ejemplo, HB1. Supongamos que digitamos un código que no es, por ejemplo, Y. No aplica. Pero aquí es donde tenemos nuestro mayor inconveniente. Si no tenemos ningún código de producto digitado, observe que nos aparece este pseudoerror que es NA. No aplica. Este pseudoerror que nos dice, ¿sí? Que tenemos que modificar en la barra de fórmulas esta fórmula porque aquí no está haciendo referencia a nada. Y esto nos dice por qué. Este error sale por qué. Porque en A3 no hay absolutamente nada. Entonces, para que esto no nos suceda, simplemente tenemos una función que es la función si.error. ¿Cómo la vamos a corregir? Vamos a dar doble clic acá o también podemos corregirla acá en la barra de fórmulas. Yo la voy a hacer desde acá, desde la celda y voy a ampliar más para que ustedes puedan observar la sintaxis. Entonces,
Para trabajar la función sí.error, lo que vamos a hacer es que vamos a posicionar el cursor entre el signo igual y la letra B, es decir, entre el signo igual y la función, el nombre de la función, observen. Es solamente esto, buscar B y el signo igual. En medio de estos dos es que posicionamos el cursor. Vamos a escribir el nombre de la función, entonces sí.error y abrimos paréntesis. Observen que la función sí.error básicamente es una función que tiene dos argumentos. El primero es el valor ¿cuál sería? En este caso, ¿no? Otra función. Y el valor sí error, es decir, lo que nos debe arrojar el programa si detecta el error como tal. Entonces, damos punto y coma, observen, acá, después de valor va punto y coma, y colocamos, abrimos comillas, espacio, comillas, y cerramos el paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos ya trabajando los dos temas propuestos para la actividad. El primero que es la función, las funciones de búsqueda, en este caso la función buscar B, y el segundo que son las funciones anidadas, en este caso con la función sí.error que está anidando la función buscar B. Tenemos dos funciones, una anidada dentro de otra. Cuando ya tenemos esto perfectamente digitado, damos Enter y observen que se borra, ya no aparece el NA. ¿Listo? En la celda del valor unitario, o sea, C3, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, sí.error, abre paréntesis, punto y coma, comillas, espacio, comillas, y cierra paréntesis. Damos Enter y el error ya desapareció. Ahora sí podemos proceder a copiar ¿qué? Copiar o autorrellenar las celdas correspondientes con la misma fórmula, porque ya no nos va a aparecer con errores. Entonces vamos a darle RU. Observen que no aparece, pero si yo conozco RU4, automáticamente aparece el producto y el valor unitario. ¿Listo? Vamos a suprimir y vamos a arrastrar la fórmula. Recuerden que ya ustedes han visto esto del cursor autorrelleno. Simplemente selecciono la celda, me paro en la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo. En estos momentos, si yo coloco aquí, por ejemplo, PA1, ya van a aparecer cada uno de los códigos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar los códigos que nos aparecen acá. Voy a colocar RT1, BS1. Y observen que no hemos tenido que digitar ninguno de estos textos en estas celdas. No hemos digitado absolutamente nada. Él simplemente, con solamente digitar el código del producto, aparecen los nombres de los productos y el valor unitario. Aquí lo que hice fue que centré el código del producto para que ustedes lo pudieran observar mejor. Bien, ahora vamos entonces a continuar llenando nuestra tablita. Acá entonces vamos a digitar las cantidades. Pero antes de digitar las cantidades, tenemos que tener el subtotal. La fórmula del subtotal sería igual al valor unitario, que es C3, por la cantidad, que es de 3. En este caso, nos daría 0. ¿Listo? Pero acá tenemos otro inconveniente, que de pronto ustedes no lo van a observar
simple vista. Supóngase que yo quito el código. Automáticamente acá me aparece otro error, error de valor. ¿Por qué aparece este error? Porque resulta que él le está diciendo que multiplique estas dos celdas para que genere un resultado, en este caso el subtotal. Pero como en las dos celdas no hay nada, ¿sí? Entonces, al no haber nada, él lo interpreta como un error. Este error lo podemos corregir también con la función si.error. Entonces, para que este error no aparezca, ¿qué hacemos acá? Vamos a pararnos en medio del igual y la referencia a la celda. Digitamos si.error, abre paréntesis, punto y coma, comillas, espacio, comillas y cierra paréntesis. Y ya desapareció el error. Si vuelvo a colocar RU4, me va a aparecer ya en el subtotal como debe ser, es decir, 0. Entonces colocamos la cantidad 3 y automáticamente él me hace el cálculo 280.000 por 3. Entonces vamos a colocar unas cantidades, ustedes pueden colocar las que quieran, esto es de manera aleatoria. Aquí voy a colocar 2, listo. Y ahora lo que hacemos es arrastrar con el cursor de autorrelleno nuestra fórmula al final. Me paro, ya saben dónde, en la esquina inferior derecha y arrastro hasta el final. Y aquí ya me salen todos los resultados, ya con su respectiva multiplicación. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a realizar lo concerniente a la forma de pago. La forma de pago depende de ¿qué? De esta tablita que tenemos acá. Entonces, la forma de pago puede ser 1, 2 o 3. Aquí en forma de pago vamos a digitar es un número. ¿De qué? Del 1 al 3. Supóngase que estos Roll-Up doble cara me los pagaron de contado. O me los pagaron con tarjeta débito. 2. El portapendón también con tarjeta débito. El rompetráfico me lo pagaron con débito. Listo. Ya tenemos las formas de pago definidas. ¿Qué es lo que necesitamos? Nos dice el ejercicio. Si el cliente paga con la forma de pago 1 que corresponde a contado, le debemos hacer el 20% de descuento sobre este subtotal. ¿Listo? Es el 20% de descuento. Aquí lo que vamos a calcular es el descuento. ¿Para qué? Para que luego en el total tomemos el valor del subtotal, que serían los 840, le restemos el descuento y nos dé el resultado final. ¿Cómo lo vamos a realizar? Muy fácil. Vamos a utilizar la función si, pero vamos a utilizarla de manera anidada. Abre paréntesis, la prueba lógica. La prueba lógica, ¿qué nos va a decir? Que si acá en forma de pago, es decir, en F3, ¿sí? Usted digitó, ¿qué valor? 1, este valor 1, o sea que si F3 es igual a 1, entonces coja el subtotal que está en E3, ¿sí? Y multiplíquelo por el 20%, por esta celda que está acá, ¿sí? Es decir, por C14. Pero usted no puede dejar C14 como una referencia relativa. Tiene que ser una referencia absoluta, es decir, este valor tiene que estar anclado a nuestra fórmula. No se puede mover, porque si ustedes lo siguen moviendo, después va a calcular el 10, el 5 y después ya no va a calcular absolutamente nada. Entonces, para dejarla
como referencia absoluta, debemos anteponer el signo pesos al nombre de la columna y el signo pesos al número de la fila, tal cual como nos aparece acá en este ejemplo que les estoy dando. Listo, ahí termina la primera. Ya tenemos la primera función sí. Ahora hacemos una segunda función. Sí. Abre paréntesis. Observe que el paréntesis no lo cierro. Continúo. ¿Listo? Nos dice la segunda prueba lógica. Si el cliente digitó 2, es decir, si en forma de pago, o sea, F3, es igual a ¿qué? A 2. A 2. Forma de pago es 2, es decir, tarjeta débito. Entonces, cuando paga con tarjeta de débito, ¿qué hacemos? Multiplicamos el subtotal por el 10%, es decir, por el resultado o el valor que aparece en la celda C15. Pero nuevamente, C15 no lo podemos dejar como referencia relativa, tenemos que dejarlo como referencia absoluta. Entonces, anteponemos el signo pesos a la columna y el signo pesos a la fila. Punto y coma. Vamos a extendernos un poquito más acá. Listo. Ya tenemos las dos funciones que necesitamos. La última opción, ¿cuál es? Que pague con tarjeta de crédito. ¿Sí? Aquí ya no vamos a utilizar una función sí, porque recuerde que son 3 acciones nomás. ¿Sí? 3 acciones que realizamos frente a 3 opciones que tiene el cliente para pagar. Entonces, si usted no paga ni de contado ni con tarjeta débito, quiere decir que utiliza la tarjeta crédito. Entonces, ahí ¿qué hacemos? Multiplicamos E3 por el 10%, por el 5% que corresponde a la celda C16. Esta celda, ya saben ustedes, la dejamos como referencia absoluta, es decir, anclada. Observen que E3 no queda anclado, solamente queda anclado la celda sobre la cual multiplicamos cada uno de estos subtotales. Listo, acá termina. Aquí en esta no hay necesidad de colocar nuevamente una función sí, sino ya estamos trabajando sobre el valor falso. Luego viene el cierre de paréntesis. Aquí observen que este paréntesis tiene un colorcito rojo, por lo tanto, al cerrarlo acá nos queda también en rojo. ¿Cuál nos falta cerrar? Nos falta cerrar este que está en negro. Entonces lo cerramos acá. Damos Enter y aquí nos aparece el descuento como tal. Si ustedes se dan cuenta, él utilizó la forma de pago 2. La forma de pago 2 corresponde a tarjeta débito, miren. ¿Sí? Y para esa forma de pago, el descuento es del 10%. Evidentemente, el 10% de 840.000 pesos es de 84.000 pesos. Nuevamente, podemos arrastrar y miramos cómo nos aparece la fórmula. Sin embargo, antes de que arrastren, muchachos, tengan en cuenta lo siguiente. Si yo borro otra vez, borro el código, nos vuelve a aparecer el famoso errorcito. En este caso, el de valor. ¿Por qué nos aparece este error? Porque es que él está haciendo operaciones acá, ¿sí? Él está haciendo operaciones entre estas dos celdas, entre este subtotal y este descuento. Y resulta que ahí las celdas están vacías, entonces él lo que le está indicando es, oiga, digite un valor, porque no hay absolutamente nada. Entonces, para que esto no nos suceda, vamos a realizar otra función
que es la función sí.error, para anidar mucho más nuestra fórmula. Aquí nos va a quedar una fórmula bastante larguita, pero es necesario realizarla. Entonces, en medio del igual y el sí, escribimos sí.error, abre paréntesis, vamos aquí al final, digitamos punto y coma, comillas, espacio, comilla y cierra paréntesis. ¿Para qué? Para que coloque, en vez de un error, coloque un espacio en blanco. Damos clic en la tecla Enter y el error desapareció por completo. Ahora vamos a volver a digitar RU4 y observen que ya aparece perfectamente nuestra fórmula. Simplemente nos paramos ahora en la esquina inferior derecha, miramos que esté activo el cursor de autorrelleno y arrastramos la fórmula hasta el final. Y observen que aquí automáticamente ya nos está sacando los debidos porcentajes. Mire, cuando paga con la opción 3, ¿sí?, la cual corresponde al 5%, pues resulta que el 5% de 1.200.000, 12 por 5, 60, son solamente 60.000 pesos de descuento. Igual E3 menos G3 y Enter. Y este es el valor final de nuestro producto. Reitero nuevamente, si borramos el código y desaparece todo, observen que vuelve a aparecernos el famoso error de valor. Para que no aparezca, vamos a digitar la función sí.error. Entonces nos paramos entre el igual y la referencia a la celda de 3 y digitamos sí.error, abre paréntesis, punto y coma, comilla, espacio, comilla y cierra. Damos clic en Enter y el error ha desaparecido completamente. Vamos a digitar nuevamente y aquí ya aparece el resultado. Entonces nos paramos en la esquina inferior derecha y arrastramos al final. Listo, entonces acá es donde termina nuestra actividad. Esto básicamente es un ejercicio muy interesante que ustedes pueden realizar para trabajar, para empezar con el manejo de basecitas de datos. Es decir, ya no estamos haciendo las referencias directamente, sino que las estamos realizando a través de una función. Si ustedes se acuerdan, en la actividad número 3, las referencias las hacíamos, ¿sí?, directamente. Es decir, nos parábamos, por ejemplo, acá, digitábamos el igual y nos íbamos a la tabla donde estaba ese valor o ese nombre, esa referencia, y la traíamos hacia nuestra hoja de trabajo. En este caso no, en este caso miren, ya simplemente hay una fórmula para traer cualquier valor de los que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aquí coloco, por ejemplo, un nuevo código, por decir algo, vamos a colocar este otro código nuevo, coloquemos, por ejemplo, AL1, aviso luminoso 200 por 80. Le ponemos un precio, pongámosle que valga 300.000. Al yo digitar acá AL1, automáticamente ya me va a aparecer el producto con su valor unitario
y me va a realizar obviamente todos los cálculos pertinentes. Si ustedes hubieran seleccionado solamente la tabla como tal, es decir, los campos de la tabla, es decir, desde la A1 hasta la C16, pues él solamente tomaría esos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos alimentar esta tabla de tantos datos que queramos y acá, cuando necesitemos realizar nuestra orden de pedido, van a aparecer los productos que vamos alimentando en esta hoja. ¿Listo? No se requiere realizar nuevamente la fórmula, solamente alimentar la tablita del inventario. Muchachos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Cualquier duda o inquietud al respecto pueden comunicarla a través de este canal o de los canales que han sido habilitados dentro de la formación. Muchas gracias y espero que estén súper bien.